gente. Voy a empezar a romper para llegar al bypass que les comenté. Esto lo hice yo, me hago cargo de lo que hice. No me acuerdo muy bien qué hay, vamos a romper con delicadeza y fina cortesía. Si bien me acuerdo que el bypass está acá, porque acá había una ducha que no se usaba. Este es un bañito de servicio, ya se los dejé en otro video. Me pidieron en aquel momento a un joven tan inacua que los deje cargando el depósito del baño. Yo cuando anulé esa grifería encontré el caño e hice un bypass para que cargue con agua caliente. La premisa era: nos recuperamos de la compra de la casa y hacemos el baño. Bueno, listo. Así que nada, con calma voy a ir picando a ver qué nos encontramos. Si bien sé lo que hay, no tengo precisiones, no me acuerdo tanto. Desde esa época ahora pasó mucha agua bajo el puente. Pero no empiecen a criticar ni a romper los kinder porque me estoy haciendo cargo de que lo hice yo, pero bajo la premisa que les comenté. Esto era algo para zafar. De hecho, pintaron, bueno, lo dejaron así. Hoy en día, instalada la mochila con el depósito y qué sé yo, me piden que lo saque. Para mí va a ser contraproducente porque se van a quedar sin carga de agua. Pero bueno, yo lo saco. Porque tiene un termo chiquito. Cada vez que descargan el depósito, prende. Quiero que sepan eso.
no sé si lo van a ver ahí, después se les hago zoom. Sí, esto es un flexible, lo puse yo. Lo puse yo y ya expliqué 27 veces, así que no rompa. Este es un flexible, decía, porque me puse a golpear. Lo puse yo. No rompan los Kinder porque así me lo pidieron. De hecho, si se fijan, no pierde una sola gota. Esto siempre se supo que estaba acá. La premisa al momento de ponerlo era que cae el baño, nos recuperamos del quilombo de la compra de la casa y hacemos el baño. Bueno, no pasó. No es que yo justifico lo que hago, yo digo lo que hago, o sea, fue así. Tirarles un poquito. Apoyé la rodilla en una piedra. Si puedo tirar este celular me va a durar poco. Tengo el presentimiento. A ver si ahí se queda. Sí. Ese lo puse yo, ya lo dije. 22 veces. Con esta francesa se queda. Disculpen esto. Si no, ya saben, vayan a los canales chetos y mentirosos y ahí va a estar todo prolijo. A ver si se ve ahí la masa.
y espero que estén viendo. Vuelvo a repetir, para los que avanzaron, este flexible lo puse yo para mandar agua caliente al depósito porque no había una gota de presión cuando compraron la casa. Este es el caño que iba a la flor, allá arriba. Nada. Estoy seguro que al anular esto se van a quedar sin presión de nuevo, pero bueno. Miren cómo es. ¿Cómo se manda, capitán? Esperemos que no se haya roto. Muchos preguntarán por qué primero no saqué esto y después puse todo el inodoro con la mochila. Porque estoy seguro que ahora no va a haber agua. Y yo lo quiero probar, eso es así. Tratar de posicionar de nuevo. Esperemos que no se caiga de vuelta. Porque no quiero que se me rompa. Pero bueno, mucha vibración. Corta perrito. ¿Dónde está? Acá estás. Hay que ver a qué le di porque ahí empezó a sangrar. Está rompiendo el flexible. Voy a cerrarla ya de paso. Ven, acá. Le di al flexible. Menos mal que estaba trabajando con cortafierros mochitos. Así que vengo, voy a cerrar.
esta agüita sirve para limpiar un poquito la herida. Vos siempre le encontrás una explicación a la cagada. No. ¿Ustedes creen que yo tendría problemas? Francés. Bueno, joya.
medidas de. Son medidas de bronce. Ah, bueno, bien. Claro, las que Lo están. habías puesto vos. Sí, las que están duras son las que estaban abajo. Claro, Pero eso bueno, sí estaba. sí, estaban agarraditas.